Capítulo 9. Escucha, Israel, hoy vas a cruzar el Jordán para entrar y desposeer a naciones más grandes y fuertes que tú, que habitan en grandes ciudades con muros que llegan hasta el cielo. Esa gente es poderosa y de gran estatura. Son los anaquitas. Tú ya los conoces y sabes que de ellos se dice: ¿quién puede oponerse a los descendientes de Anac? Pero tú entiende bien hoy que el Señor tu Dios avanzará al frente de ti, y que los destruirá como un fuego consumidor, y los someterá a tu poder. Tú los expulsarás y los aniquilarás enseguida, tal como el Señor te lo ha prometido. Cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti, no vayas a pensar: el Señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia, para tomar posesión de esta tierra. No, el Señor expulsará a esas naciones por la maldad que las caracteriza, de modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud por lo que vas a tomar posesión de su tierra. No, la propia maldad de esas naciones hará que el Señor tu Dios las arroje lejos de ti. Así cumplirá lo que juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Entiende bien que eres un pueblo terco, y que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver con que el Señor tu Dios te dé en posesión esta buena tierra. Recuerda esto y nunca olvides cómo provocaste la ira del Señor tu Dios en el desierto. Desde el día en que saliste de Egipto hasta tu llegada aquí, has sido rebelde contra el Señor. A tal grado provocaste su enojo en Horeb, que estuvo a punto de destruirte. Cuando subí a la montaña para recibir las tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto que el Señor había hecho contigo, me quedé en la montaña 40 días y 40 noches, y no comí pan ni bebí agua. Allí el Señor me dio 2 tablas de piedra, en las que Él mismo escribió todas las palabras que proclamó desde la montaña, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Pasados los 40 días y las 40 noches, el Señor me dio las 2 tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto, y me dijo: levántate y baja de aquí enseguida, porque ese pueblo tuyo que sacaste de Egipto se ha descarriado. Bien pronto se han apartado del camino que les mandé seguir, y se han fabricado un ídolo de metal fundido. También me dijo: he visto a este pueblo, y realmente es un pueblo terco. Déjame que lo destruya y borre hasta el recuerdo de su nombre. De ti, en cambio, haré una nación más fuerte y numerosa que la de ellos. Luego me di vuelta y bajé de la montaña que ardía en llamas. En las manos traía yo las 2 tablas del pacto. Entonces vi que ustedes habían pecado contra el Señor su Dios, pues se habían fabricado un ídolo fundido con forma de becerro. Bien pronto se habían apartado del camino que el Señor les había trazado. Así que tomé las 2 tablas que traía en las manos y las arrojé al suelo, haciéndolas pedazos delante de ustedes. Nuevamente me postré delante del Señor 40 días y 40 noches, y no comí pan ni bebí agua. Lo hice por el gran pecado que ustedes habían cometido al hacer lo malo a los ojos del Señor, provocando así su ira. Tuve verdadero miedo del enojo y de la ira del Señor, pues a tal grado se indignó contra ustedes que quiso destruirlos. Sin embargo, el Señor me escuchó una vez más. Asimismo, tan enojado estaba el Señor contra Aarón que quería destruirlo, y también en esa ocasión intercedí por él. Luego agarré el becerro que ustedes se fabricaron, ese ídolo que los hizo pecar, y lo quemé en el fuego. Lo desmenucé y lo reduje a polvo fino, y arrojé el polvo al arroyo que baja de la montaña. En Taberá, en Masá y en Kibrot Hatabá, ustedes provocaron también la indignación del Señor, lo mismo que cuando el Señor los envió desde Cades Barnea y les dijo: vayan y tomen posesión de la tierra que les he dado. Ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios.
no confiaron en él ni le obedecieron. Desde que los conozco, han sido rebeldes al Señor. Como el Señor había dicho que los destruiría, yo me quedé postrado ante él esos 40 días y 40 noches. Oré al Señor y le dije: Señor y Dios, no destruyas tu propia heredad, el pueblo que por tu grandeza redimiste y sacaste de Egipto con gran despliegue de fuerza. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Pasa por alto la terquedad de este pueblo y su maldad y su pecado. No sea que allá en el país de donde nos sacaste digan: el Señor no pudo llevarlos a la tierra que les había prometido, y como los aborrecía, los sacó para que murieran en el desierto. Después de todo, ellos son tu propia heredad, son el pueblo que sacaste con gran despliegue de fuerza y de poder. Capítulo 10. En aquel tiempo el Señor me dijo: talla 2 tablas de piedra iguales a las primeras, y haz un arca de madera. Después de eso, sube a la montaña para que te encuentres conmigo. Yo escribiré en esas tablas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras, y después las guardarás en el arca. Hice pues el arca de madera de acacia, y tallé 2 tablas de piedra como las primeras. Luego subí a la montaña, llevando en las manos las 2 tablas. En esas tablas que luego me entregó, el Señor escribió lo mismo que había escrito antes, es decir, los 10 mandamientos que les dio a ustedes el día en que estábamos todos reunidos en asamblea, cuando habló desde el fuego en la montaña. Enseguida bajé de la montaña y guardé las tablas en el arca que había hecho, y allí permanecen tal como me lo ordenó el Señor. Después los israelitas se trasladaron de los pozos de Berot Beneyacán a Moserá. Allí murió Aarón y fue sepultado, y su hijo Eleazar lo sucedió en el sacerdocio. De allí se fueron a Gudgoda y siguieron hasta Jotbata, tierra con abundantes corrientes de agua. En aquel tiempo el Señor designó a la tribu de Leví para llevar el arca del pacto y estar en su presencia, y para ministrar y pronunciar bendiciones en su nombre, como hasta hoy lo hace. Por eso los levitas no tienen patrimonio alguno entre sus hermanos, pues el Señor es su herencia, como él mismo lo ha declarado. Yo me quedé en la montaña 40 días y 40 noches, como lo hice la primera vez, y también esta vez el Señor me escuchó. Como no era su voluntad destruirlos, el Señor me dijo: ve y guía al pueblo en su camino, para que entren y tomen posesión de la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir, para que te vaya bien. Al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, Él se encariñó con tus antepasados y los amó, y a ti que eres su descendencia, te eligió de entre todos los pueblos, como lo vemos hoy. Por eso, despójate de lo pagano que hay en tu corazón, y ya no seas terco, porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda, y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. Asimismo, debes tú mostrar amor por los extranjeros, porque también tú fuiste extranjero en Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvele. Aférrate a Él y jura solo por su nombre. Él es el motivo de tu alabanza. Él es tu Dios, el que hizo en tu favor las grandes y maravillosas hazañas que tú mismo presenciaste. 70 eran los antepasados tuyos que bajaron a Egipto, y ahora el Señor tu Dios
te ha hecho un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo. Capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto, y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría, y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto, y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí, y también ustedes darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio.